Hola, en este video vamos a seguir con el cálculo de estadísticas descriptivas. Habíamos visto las medidas de posición y dentro de ellas las medidas de centralización que eran la media, mediana y moda. Ahora es el turno de las medidas de posición propiamente dichas o las medidas de posición no centrales. ¿Sí? Estas son los cuartiles, los deciles y los centiles o percentiles. Las medidas de posición no central son valores resúmenes que nos informan la posición de un dato respecto a los demás. ¿Sí? Dentro de estas medidas tenemos a los cuartiles, que los cuartiles son 3 valores que separan a la muestra en 4 partes iguales. ¿Sí? Los ordenamos de menor a mayor a los datos. Imaginemos que acá tenemos datos. Tenemos el valor mínimo, tenemos el valor máximo y tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 deja por debajo de él al 25% de los datos de las muestras y por encima de él al 75% de los datos. Mientras que el cuartil 2 deja por debajo de él al 50% de la muestra y por encima de él al 50% de los datos de la muestra. Obviamente, el cuartil 2 es la mediana. Por su parte, el cuartil 3 deja por debajo de él al 75% de los datos de la muestra y por encima de él al 25% restante. Vamos a seguir con el ejemplo de los jugadores de básquet y sus alturas. Teníamos 7 jugadores y cada uno con una altura diferente. Lo que hacemos es ordenarlos de menor a mayor y lo primero que vamos a hacer es encontrar la mediana, como habíamos hecho en el video anterior. La mediana de estos datos, ¿sí?, es la altura 1,88. La mediana es el cuartil 2. Para encontrar el cuartil 1 vamos a tomar los datos que quedan a la izquierda de la mediana, que van a ser 1,70, 1,75 y 1,82. Nos olvidamos del resto y lo que vamos a hacer con estos datos es calcular la mediana de ellos. La mediana de ellos es 1,75, pero la mediana de esta parte de los datos, de la parte inferior de los datos, no es otra cosa que el cuartil 1. De la misma manera, para encontrar el cuartil 3, lo que vamos a hacer es tomar la parte superior de los datos y encontrar el punto medio o la mediana de ellos. En este caso va a ser 1,97. Acá tenemos armada los 3 cuartiles, 1,75, 1,88 y 1,97. El 25% de los jugadores de básquet de este equipo mide menos de 1,75. El 50% va a medir menos de 1,88 y el 75% menos que 1,97. Entonces, para ver cómo se calculan los cuartiles, o una de las maneras para calcular los cuartiles cuando trabajamos para datos sin agrupar es ordenamos los datos de menor a mayor, determinamos la mediana o el cuartil 2, luego con los primeros 50% de los datos, a ese 50% de los datos le calculamos el cuartil, la mediana que va a corresponder al cuartil 1. Y con los restantes, ¿sí?, con los datos mayores al cuartil 2, calculamos su mediana que va a corresponder al cuartil 3. Esta es una de las maneras para calcular los cuartiles. Hay más y las van a ver en la práctica. Si los datos están sin agrupados, existe una fórmula que es un poquito más complicada para calcular la mediana. Esta fórmula la van a desarrollar en la parte práctica. La otra medida de posición no central son los deciles. Los deciles son 9 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que separan a la muestra ordenada en 10 partes iguales. ¿Sí? En general no son muy utilizados, vamos a ver que se usan más los centiles o percentiles, pero es importante reconocerlo. De esta manera también sabemos que el decil 5 corresponde a la mediana. Y por último tenemos los percentiles o centiles, que en este caso van a ser 99 datos que separan a la muestra en 100 partes. El concepto de percentil en realidad está asociado o se puede referir a porcentajes.
Por ejemplo, decir un percentil del 55 quiere decir que el 55% de los datos tendrá un valor igual o más pequeño a ese que tenemos de referencia. Y para graficarlos, recurrimos a las curvas de crecimiento que ustedes deben haber visto en algunas tablas, por ejemplo, la curva de crecimiento de peso de niños, ¿sí? Donde están separados en el eje de las X por edad y en el eje de las Y el peso. Y estas líneas que aparecen acá corresponden a los percentiles. Por ejemplo, la verde corresponde al percentil 50, que correspondería a la mediana. Acá tenemos el percentil 85 y el percentil 97. Entonces uno separaría, por ejemplo, si tenemos un niño de 1 año, vemos cuánto pesa y, por ejemplo, si el peso es de 10, el peso estaría por acá y estaría por encima del percentil número 50. Estaría un poquito por encima del valor de la mediana. Esto sirve para ver si el crecimiento de los niños a través del peso o a través de la altura, dependiendo a quién ponemos en el eje de la Y, es adecuado para la edad. Estos datos ya están tabulados por estudios que se han hecho anteriormente. Con esto es una breve presentación de las medidas de posición no centrales para que tengan una idea y después podamos trabajar tanto en la teoría como en la práctica. Gracias.